Chile es una república democrática, ¿no es cierto? Aquí vemos el Palacio de la Moneda, donde se ejerce el poder ejecutivo, la bandera está arriba, porque está el presidente de la república, tenemos a la gente, ¿no es cierto?, manifestándose. Por lo tanto, la democracia, ustedes deben saber que se sustenta en tres principios, ¿no es cierto? Primero, la participación, no puede haber democracia sin participación. Luego, la competencia, es decir, que existan distintos partidos políticos, ideas, ideologías divergentes. Y por último, la tercera, que es una carta magna o constitución. La constitución es para, en este caso, legalizar y en este caso mediar para que no haya abusos de los partidos políticos ni de la participación. Es para poner frenos, las leyes. Entonces, por lo tanto, ¿por qué vamos hoy día a hablar de Chile? ¿Es una república democrática? Vamos a hablar, ¿no es cierto?, qué tipo de gobierno y régimen político tiene Chile. ¿Ok? Porque hemos hablado durante las clases y yo creo que gran parte de esto ustedes lo manejan. Por lo tanto, es como hacer una recapitulación de todo. ¿Cuál es el objetivo de la clase entonces? Caracterizar la forma y sistema político del Estado de Chile. ¿Ya? Por lo tanto, si ya sabemos que el gobierno está a cargo, ¿no es cierto?, de ejecutar toda la administración pública y, ¿no es cierto?, el ejercicio de la soberanía, sabemos que hay tres poderes del Estado. ¿Cuáles son? Díganlo fuerte. Legislativo, ¿Ya? Ejecutivo, Ya diga, ¿el legislativo para qué ejecutivo, sirve? ejecutivo y el judicial. ¿El legislativo para qué Ejecutivo, sirve? el ¿Lo diga Ayrton? legislativo aplica las leyes, ¿no? Sí. El legislativo hace las leyes. ¿El ejecutivo para qué sirve? Aprueba, Para aprueba las aplicar leyes. las leyes. Entonces, ¿el Poder Judicial para qué sirve? También para proponerlas. También las propone el Ejecutivo, muy bien. ¿Y el Poder Judicial para qué sirve entonces? el Poder Judicial era para que se cumplieran las leyes, ¿verdad? Para sancionar a quienes no cumplen las leyes. Entonces ahí tenemos, Ah, en ese sentido, ¿no es cierto?, que el gobierno, ¿no es cierto?, está orientado, ¿no es cierto?, a dirigir, en este caso, al Estado, la soberanía popular y de una otra manera también darle legitimidad, ¿no es cierto?, al poder. Para, en este caso, que la sociedad civil, los ciudadanos, ¿no es cierto?, puedan participar y sentirse seguros en un país. Por lo tanto, el régimen político, ¿qué se entiende? Son las condiciones institucionales que determinan la forma de circulación y canalización del poder político. Por ejemplo, vamos a ver los estados totalitarios, como Hitler, como Mussolini, el fascismo, el nazismo, el comunismo. Vamos a ver también, alguien me podría preguntar, ¿y profesor, y los anarquistas qué son? ¿Alguien tiene una respuesta? antileyes. Exacto. Los Antisistema. anarquistas, cuando uno dice, ¿ha existido algún estado anarquista? Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede decir? No creen en el Estado. No Los creen en el anarquistas no creen Estado. en tal cosa como el Estado. Exacto, ellos no creen en el Estado, no creen en las jerarquías, ¿no es cierto? Porque eso significa que alguien puede mandar a otro y eso significa diferencias sociales, ¿no es cierto? Y políticas. Por lo tanto, no están de acuerdo. Sí están en sus principios, ¿no es cierto?, que se pueda gobernar, porque es necesario igual el orden dentro de la sociedad, pero en pequeños, por así decirlo, pequeños sindicatos, ¿ok? Pero sí, todos los regímenes políticos que conocemos, ¿no es cierto?, desde las monarquías, pasando a los estados totalitarios, hasta los países, a las repúblicas democráticas, tienen una forma de incluir y excluir personas en el ejercicio del poder. Después, yo el bienvenido. La monarquía, por ejemplo. Las monarquías son llamemos las formas de gobierno más antiguas que conocemos. De hecho, todo lo que conocemos desde Egipto, Mesopotamia, ¿no es cierto?, pasando por después Grecia, Roma, se organizaron en monarquías, es decir, hay un carácter vitalicio y hereditario del poder. Es decir, ustedes ven aquí a la reina, ¿no es cierto?, con todas las princesas y los príncipes que en caso de que muera uno, ejerce el otro. ¿Por qué? Gobierna hasta que uno muere y cuando muere asume, ¿no es cierto?, el hijo. En este caso, por ejemplo, en Inglaterra se dio una cosa bien particular, porque el rey Jorge no tuvo hijos varones, tuvo la hija, ¿no es cierto?, la actual reina Isabel. Entonces, la reina Isabel quedó de reina. Y ella se casó y ¿qué nombre, qué título tiene
el esposo de la reina? ¿Qué título tiene? ¿Es varón? Si es varón, si ella es la reina, ¿qué sería el El rey, esposo? po. ¿No es cierto? Sería lógico, pero en Inglaterra no, es el príncipe. No puede, ¿por qué? Vaya. ¿Por qué motivo? Porque es por la tradición. Si hubiese tenido el Jorge un hijo rey varón, sería rey y la esposa reina. Pero en cambio, como tuvo una hija, solamente una hija, el hijo, o sea, el esposo es el príncipe, pero no es el rey. Para que Sí, ustedes porque entiendan. sí, sí, mucho. Y ahora, por ejemplo, esos son casos como se dan. En España siempre han tenido hijos varones, así que se mantiene. Hoy día, por ejemplo, antes todo estaba los Borbones, desde que murió Franco, del año 75. Por lo tanto, hoy día las monarquías, ¿no es cierto? Que uno podría decir, hoy, ¿cómo pueden existir monarquías en pleno siglo XXI? ¿No es cierto? ¿Cómo pueden existir reyes? Y más encima, ustedes saben que para mantener las monarquías en Inglaterra, en España, hay impuestos que se le cobran a las personas para mantener a la monarquía. ¿Por qué motivo? Porque las monarquías reflejan la tradición de un país. Ahora, ahora alguien podría quejarse, oye, ¿por qué me tienen que sacar el 5% de mi sueldo para mantener a la realeza? Alguien podría quejarse, ¿no? Pero las leyes están establecidas así. Claro. Por lo Podrían. tanto, hoy en día, esas monarquías absolutas que existían, por ejemplo, hasta el siglo XVIII, hoy día pasaron a ser monarquías constitucionales, es decir, una Ya constitución. me metí a la clase. ¿Ah? ¿Perdón? Pues sí, ya puse mi nombre y todo. Ya. Ok. Hay monarquías que Está tienen hablando constitución. con alguien Si alguien más. está hablando con alguien, con la mamá, con el hermano, por favor, que se mutee. ¿Ok? Tatiana, bienvenida. Y hay monarquías, ¿no es cierto?, que necesitan, ¿no es cierto?, por ejemplo, cuando el rey tiene mucho poder, una constitución que diga, pare, freno, usted no puede pasar a llevar las leyes. Y hoy en día lo que existen, y se lo explicaba en las clases anteriores, son las monarquías parlamentarias. Es decir, está el rey, que es símbolo de unidad nacional, pero existe un primer ministro, que es el que hace el gobierno, el que hace la política. En cambio, el rey solamente es un símbolo de unidad nacional. Porque si usted dice, ¿el rey puede hacer gobierno? No, no gobierna. No gobierna. ¿Qué es lo que hace? Es un símbolo de unidad. Nada más. En cambio, quien hace gobierno es el primer ministro. ¿Ya? Eso con las monarquías. Después tenemos la república. Chile es una república. Es el régimen más extendido en el mundo. En ella el jefe de Estado y las demás personas ejercen el poder. ¿Por qué? Porque la soberanía es popular, es decir, la soberanía reside en el pueblo soberano, que elige a sus gobernantes. Por ejemplo, aquí están estas pancartas, ustedes pueden darse cuenta, dice transición real, sin rey. Esto lo agregué porque en España, hace tiempo, con la crisis que ha tenido en este caso la corona española, están pidiendo que se acabe de una vez por todas, ¿no es cierto?, la monarquía en España y se pase a una república. En España funciona una república parlamentaria, es decir, existen los reyes como símbolo, pero quien gobierna es en este caso, el primer ministro. Pero la gente ya que se cansó de la tradición y se quiere manteniendo los reyes, etcétera, sino que quieren pasar a una república. En su justo derecho, en su justo derecho. Quizá los nuevos tiempos, ¿no es cierto?, nos dirán, o a lo mejor que el rey que ahora está sea el último de los reyes Borbones y después, cuando él ya esté viejo o antes, España pase a ser una república, como la de nosotros. Pero ellos son una monarquía parlamentaria. ¿Ya? Están las repúblicas parlamentarias. ¿Se acuerdan cuando hablamos que había un jefe de gobierno, que es el primer ministro, y un jefe de Estado? ¿Por qué Chile es una república presidencialista? Porque el presidente, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? ¿Qué cargos tiene el presidente de Chile? Presentar leyes, o sea, proyectos de leyes. Recuerden que Sacar alguien me dice que a veces se escucha mal. un milico a la calle. De, 4. Espérenme un poquito, me voy a cambiar de lado. Está más cerca. Profe, ¿tiene BTR? Sí, que le aumenté la Oh, capacidad. Entonces, chiquillos, les decía,
¿Me escuchan ahora bien? ¿Me escucho bien? Sí. Bien ahora, fantástico, macanudo. Ya. ¿Qué les digo yo? Existe la república, ¿no es cierto? En Chile existe la república presidencialista, donde el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. En las repúblicas parlamentarias hay un presidente que también... Le voy a pedir a la persona que está hablando que se desmutee, ¿ok? Yo no me no la gracia. En la república parlamentaria hay un jefe de gobierno, que es el primer ministro, y un jefe de Estado, que es un presidente, que es un símbolo de unidad también. ¿Ok? Por ejemplo, Israel, cuando se conformó como país, en el año 48, adivinen qué, ellos eligieron tener una república parlamentaria y eligieron a su primer ministro y adivina a quién eligieron de presidente, pero él no aceptó. Albert Einstein. ¿Le suena ese personaje? Recuerde que Albert Einstein era Claro. judío, por lo tanto era tan conocido y él defendía tanto a su pueblo que cuando se formó el Estado de Israel lo propusieron como presidente de la República, pero él se negó. Por lo tanto, en muchos casos, las repúblicas parlamentarias, el presidente es alguien que es importante para el país, que es una unidad. Al igual que los reyes, la monarquía parlamentaria es alguien que tiene el poder, en este caso, de unión. Pero quien hace gobierno es el primer ministro. Ustedes ven aquí, nosotros somos una república presidencial. ¿Por qué? Porque el presidente ejerce la función de jefe de Estado y jefe de gobierno. Jefe de Estado a cargo de las relaciones internacionales y representante de Chile a nivel internacional, pero también gobierna, administra el país. Por lo tanto, aquí están los últimos presidentes de nuestro país. ¿Ok? Cuando se cumplieron los 200 años, ¿no es cierto? En el 2010, cuando Católica salió campeón. Están los regímenes totalitarios. Aquí ustedes se van a acordar mucho. ¿Qué regímenes tenemos? Cuando en este caso se realza un líder carismático, una ideología, una propaganda fuerte. ¿Igualitario o no? Totalitario, como lo dice ahí. ¿Qué sistema político en la historia del mundo existieron? Imagínense esta persona. ¿A quién se parece? Fascismo. Al fascismo, ¿no es cierto? El nazismo alemán, el comunismo, estalinismo de Stalin. estalinismo. ¿Ok? ¿En qué consisten ahí los sistemas totalitarios? Es que todo el poder está concentrado en el partido político. Y el partido político está liderado por un líder. Ese líder tiene que ser carismático, que tenga fuerza para llegar a la gente y que, por sobre todas las cosas, tenga convencimiento, especialmente con la población joven que va a ser su aliado. ¿Y qué pasa con los derechos humanos? Al diablo, pues. No existen los derechos humanos. Porque todo depende del Estado. La gente trabaja para el Estado. En cambio, en las repúblicas democráticas, el Estado está al servicio de la población. En cambio, en el sistema totalitario, la población está al servicio del partido político. ¿Se entiende la diferencia? ¿La entendieron o la tengo que repetir? Escríbanme en el chat si la repito. Insisto, en el sistema totalitario, la población trabaja para el partido político, para el sistema político. En cambio, en las democracias, como en Chile, el Estado está al servicio, trabaja para la población. Por eso, en Chile se respetan los derechos humanos. En los sistemas totalitarios, olvídense los derechos humanos, olvídense que existan. Por eso es importante que ustedes defiendan, participen en democracia, como lo vimos en la clase anterior. ¿Por qué es importante estar en democracia? ¿Por qué es importante defenderla? ¿Por qué es importante participar? Bienvenida, Richelli. ¿Se entiende bien? Gracias, Isidora. ¿Alguna duda hasta el momento? Levanten la manito, opinen. Eso de la imagen es Dígame, Gonzalo. un partido ficticio o de verdad, algo histórico, Más fuerte, un por favor. documental. Más fuerte. Eso que está en la imagen es un partido ficticio o Ficticio, es de una o es película. algo así como un documental. Es ficticio, es de una
una De- película, ¿no es cierto?, en 1984. ¿De Vendetta? Exacto. Bienvenida, Tatiana, mi primera clase de historia en semana, bienvenida. Por lo tanto, por eso, y ustedes ven que ahí está el símbolo del el Estado fascista. Recuerden que el nazismo tenía la suástica y todos estaban orgullosos de andar con ellos, y los que pertenecían al partido y los que no eran perseguidos, torturados, etcétera. Por eso los derechos humanos en ese momento o en cualquier situación de la historia eh, no entran en un sistema totalitario. En cambio, las repúblicas democráticas sí, sí defienden, garantizan y promueven los derechos humanos. La democracia, por eso es el gobierno del pueblo. Aquí tenemos a nuestro querido, ¿se acuerdan de él? Lo vimos en séptimo básico los que tuvieron clase conmigo alguna vez. El famoso ¡tenenén! Julio César, Pericles, no sé quién sé. Pericles. El Ah, famoso no Pericles, me ahí suena. ustedes ven Atenas al fondo, ¿no es cierto? Ahí está la Acrópolis de Atenas, y él está, ¿no es cierto?, en la iglesia, en la asamblea, y él hablaba, y fue uno de los primeros gobiernos democráticos, pero de carácter directo, donde la gente, todos ellos eran ciudadanos. Ven mujeres por ahí, ellas son esclavas, no son mujeres libres que participaban. Solamente los varones podían participar y votar las leyes, levantar la mano. Votemos por esto, votemos por lo otro. Ellos hacían las leyes. Hoy en día, como vimos en las clases anteriores, nosotros entregamos nuestra voluntad ¿a quién? A parlamentarios, ya sea senadores o diputados, para que ellos hagan las leyes, no nosotros. ¿Ok? Hola, Gustavo Gustavo de Informática, me dice, tomaré la asistencia de hoy. Por lo tanto, les voy a pedir que todos los que están en la clase agreguen su nombre, porque él va a estar tomando la asistencia. ¿Les parece? Profe, ¿cómo se Dígame. llama el compadre de la democracia? ¿Cómo se llama? El compadre, el arconte o el líder en este caso se llamaba Pericles. Marco, no Ya. le cuesta nada poner su nombre, no se preocupe. Los que ya lo pusieron, lo ponen de nuevo. Sí, porque justo empezó la persona que está pasando asistencia. Entonces les decía, Pericles era el líder de la época de oro de Atenas, mientras ustedes están pasando asistencia. Era el líder de la época de oro, donde Atenas se expandió y controló el resto de Grecia. Luego, tal como sabemos, ¿no es cierto? Les decía, este es Pericles nuevamente en la imagen, ¿no es cierto? Pericles, ¿no es cierto? No fue él el primero que aplicó la democracia, pero sí con él se logró la plenitud de la democracia en Atenas. Y demos, sabemos que significa población, pueblo, y kratos, gobierno, autoridad. Entonces la conjunción de esas palabras, democracia, significa gobierno del pueblo. Entonces, todos los miembros del pueblo, los ciudadanos, son parte del gobierno, son parte de la nación, son parte, ¿no es cierto?, del ejercicio del poder. Por eso es importante que ustedes tomen conciencia que cuando tengan, los que ya tienen 18 años o los que vayan a cumplir 18 años, son ciudadanos con derecho, ¿no es cierto?, a participar políticamente, a pertenecer a un partido político, ir a votar o sufragar, ¿no es cierto? Por lo tanto, es la mejor manera que, como vimos en la clase anterior, cuando vimos que los países que había, en gran parte de todos los países había disminución de participantes, ustedes puedan ejercerla para tener buenos gobiernos y no quejarnos de los gobiernos que están porque la gente no fue a votar. ¿Qué opina usted, Vicente? Puede opinar. ¿Qué? Me perdí, ¿qué onda? ¿Qué pasó? A ver, Usted tiene 17 o 18 años. 17, todavía no cumplo 18. Ya. Usted cuando tenga ¿Qué 18, opináis de la falta intentaría participar, ir a votar, participar políticamente. Por supuesto. ¡Apruebo! Por ejemplo, Sí, eso el mismo. hecho de que el Plebiscito. próximo año, dígame Vicente, disculpe. Lo del plebiscito, eso mismo que dijo el Ignacio. Exacto, o sea, imagínense ustedes que el próximo año la gran mayoría de ustedes, muchos van a tener 18 años para ir a votar. Si sacamos la constitución, que es de muy antigua, y hacer una nueva, sería ilógico con todas las manifestaciones que han existido que la gente no fuera a votar. Hablaría muy mal de nosotros, de chilenos. Por eso es importante que tomen conciencia
de que ustedes son ciudadanos el próximo año, los que tengan 18 o los que cumplan. Tienen todo el deber de participar. El deber. Marco Álvaro, usted va a tener 20 años el próximo año. No importa. Siguiendo. ¿Qué decía Abraham Lincoln? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Qué linda frase. ¿Por qué motivo? Porque cuando en el siglo XX, perdón, a partir de 1948, cuando se declaran los derechos humanos, se considera que los gobiernos deben trabajar, estar al servicio de los pueblos. Se deja de lado esto de los intereses personales o los intereses superiores del Estado por sobre el pueblo. Al contrario, ahora es el pueblo lo más importante. Por eso se toma la frase de Abraham Lincoln que él dijo en el año 63, el año que murió, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, el gobierno lo hace el pueblo, trabaja por el pueblo y todo su servicio, el bien último es para el pueblo. Ojalá en Chile fuera así. Por supuesto, pero y eso, ya eso lo llevamos, que las democracias son perfectibles. A diferencia que los otros tipos de gobiernos son estáticos, la democracia es perfectible porque siempre se va a perfeccionar de acuerdo a la realidad de cada país. Por ejemplo, en Chile, si se quiere cambiar la constitución, es porque la constitución ya quedó obsoleta. Y necesitamos nuevas leyes. Pero en una monarquía absoluta o en un estado totalitario no se podría cambiar. Pero las democracias, las leyes tienen que acomodarse a lo que quiere la gente, a lo que quiere el pueblo. Por eso, el próximo año es importante que todos los ciudadanos de Chile vayan a votar apruebo o rechazo. Pero es importante que si van a haber 14 millones de chilenos que van a votar, que se note que la gente fue a votar porque realmente le interesa su país. Veamos este mapa, porque me gusta trabajar la geografía también. Los países democráticos, si ustedes se dan cuenta, son los que están con color azul, ¿no es cierto? Y los más oscuros son los países donde todavía existe el autoritarismo. El autoritarismo así como gobiernos militares, como el de Pinochet, donde hay mucho abuso de poder, violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no es cierto?, lo que es Egipto es una democracia pero inestable. Pero aquí tenemos Libia, ¿no es cierto?, Sudán, ¿no es cierto?, el Congo. Estos países son monarquías antiguas, ¿ya? Porque muchas se originaron posterior, ¿no es cierto?, a cuando se independizaron y se organizaron, en vez de repúblicas democráticas, se organizaron con monarquías. Aquí está Irán, ¿no es cierto?, el país que tiene problemas con Estados Unidos y que es uno de los países mayores productores de petróleo del mundo, ¿no es cierto? Petróleo. Exacto. Irak, si ustedes se dan cuenta, antes estaba con negro, pero después que Estados Unidos declaró la guerra en el 2003 y echaron a Saddam Hussein, se impuso una democracia. Imagínense imponer una democracia en un país que jamás había tenido democracia. O sea, la gente le decía, ustedes tienen que ir a votar. ¿Ir a qué? ¿Votar qué es eso? No, porque usted tiene derecho. ¿Derecho? ¿Qué son los derechos? ¿Se comen? La gente jamás había tenido una democracia, jamás la habían educado cívicamente. Sabían que tenían que obedecer, 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 obedecer. Y de un momento para otro se les dijo, ustedes tienen que organizarse. Ustedes son libres y tienen derechos. Para que vean que la historia, que para nosotros, para Chile, desde el siglo XIX, cuando nos empezamos a construir como Estado, para ellos fue hace poquito. Por lo tanto, los que están más claritos son llamémoslo, las democracias mucho más modernas, ¿no? Democracia moderna. La gran mayoría de estos son repúblicas parlamentarias, porque es el sistema político en este momento, hoy en día, mejor evaluado. Nosotros tenemos una república presidencial, y por eso muchos senadores han propuesto, ¿por qué Chile en su nueva constitución no plantea tener una república parlamentaria? ¿Saben por qué? Opinen. O por último pregunten, ¿por qué, profesor? ¿Puede repetir lo que dijo? ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué hoy en día ustedes ven que Estaban los atrás. países desarrollados, Canadá y en parte Europa, tienen democracias mucho más estables y que la gran mayoría de ellas tienen democracias parlamentarias, repúblicas parlamentarias? Estados Unidos tiene una república presidencialista al igual que nosotros.
Pero estos países más desarrollados tienen repúblicas parlamentarias. ¿Por qué motivo? ¿Por qué es tan importante las repúblicas parlamentarias? Que, como insisto, muchos parlamentarios en Chile solicitaron por qué en la nueva constitución no se establecía un régimen de ese motivo. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, ¿Sabían ustedes que en las repúblicas parlamentarias, cuando un gobierno le está yendo mal, se puede haber cambio de gobierno y más cambio de todo el parlamento? Por ejemplo, se elige un no jefe tenía de idea. Estado, un presidente y un primer ministro, y las cosas no están saliendo bien. Entonces, el primer ministro dice, ¿sabes qué? Quiero poner este proyecto. Y el Parlamento dice que no. Chuta, ¿qué hace el primer ministro? Manda a llamar a elecciones nuevamente. Entonces los gobiernos pueden ir cambiando cada 2 años, no esperar 4 o 6 años. Ahí se ve realmente reflejadas las democracias. Se ven muy reflejadas, ¿por qué? Porque representan la realidad de un momento. Y no hay que esperar que termine, oh, cuánto le queda al gobierno de Piñera o cuánto tiempo le queda al gobierno de Trump. No, aquí los gobiernos van cambiando. Pregunta, de acuerdo a la teoría política, existen diversas formas de gobierno, siendo una de ellas el totalitarismo. Una de las características de este tipo de gobierno es que, A, permite el desarrollo de un régimen pluripartidista, es decir, que existan varios partidos, se asocia exclusivamente a los fascismos italiano y alemán, sitúa al individuo por sobre los intereses del Estado, monopoliza el poder político a través de un régimen de partido único, promueve los principios monárquicos previo a la Revolución Francesa. Voten en el chat. Gonzalo dice D, Ignacio Tobar D. Voten. D, B, Verónica Rojas. Ya. ¿Qué más? Vamos votando. D, Osvaldo también. Richayli D. ¿Alguien más? Constanza Jara D. D también. Carla D. Rocío D. Bastián D. Abel Ariel D. Ya. ¿Por qué la respuesta correcta es la D, dedo? La B, como dijo Verónica, se asocia exclusivamente al fascismo italiano y alemán, pero si yo hubiera puesto italiano, coma, alemán y coma, soviético, ahí hubiese estado correcto. Porque en ese momento había 3 gobiernos de tendencia totalitaria: el fascismo italiano, el nazismo alemán y el estalinismo soviético. La D, ¿por qué es correcto? Monopoliza el poder político a través de un régimen de partido único. Es verdad. En todos estos partidos totalitarios existe un solo partido y todos obedecen a ese partido. Por eso los partidos políticos tienen ideologías. Profe, Dice, administrador, profe, solo tengo 16 personas anotadas y en total son 27 conectados. Lo único es que en el chat salen con el nickname y no con el nombre más el curso. Quería avisarle a que faltan que dejen su nombre más el curso en el chat. Los que no han anotado nuevamente, por favor, ingresen su nombre y curso. Los que, cuando pedí que ingresaran nombre y curso, los que no lo han hecho, por favor, que lo hagan. Muchas gracias. profe, Díganme. pero hoy en día también hay regímenes totalitarios que son relativamente famosos, como por ejemplo el de China, Norcorea o el de Corea. China, claramente. Exacto. Pero, Entonces, increíblemente, por ejemplo, en Norcorea se podría decir que es el más totalitario de todos porque China es llamativo, porque es la China comunista, pero con un régimen capitalista. ¿Me entiendes? Con una economía libre del mercado. En cambio, la Norcorea, al contrario, ellos siguen manteniéndose como un Estado, ¿no es cierto?, totalitario, con una ideología comunista y un sistema socialista económico. Cuba, ¿no es cierto?, que era el otro sistema, se está abriendo al campo del mercado, porque hoy día saben que el mundo es así, y China lo comprendió. China fue el primero en darse cuenta que no podía competir y abastecer a toda su población sin entrar al mercado, o si no hubiese colapsado. Segunda pregunta.
La democracia, cuyos antecedentes se remontan a la tradición griega clásica, continúa vigente como ideal político en muchos estados contemporáneos. En el caso de Chile, se acepta generalmente que la estabilidad y perfeccionamiento de la democracia implica, entre otros aspectos: 1. El respeto a las reglas jurídicas y políticas. 2. La activa participación política de los ciudadanos. 3. La preocupación de las autoridades por el logro del bien común. ¿Cuál es la correcta? Por el chat. Gonzalo dice que es la E. Verónica la E. Rocío la E. Anaís la E. Joel la E. Oh, todos indicaron la E. Chiquititamente la E. Robar la E. Marco la E. Todos están en lo correcto. La E es en este caso, la que corresponde. En el caso de la democracia en Chile se busca el bien común, que participen todos los ciudadanos y dentro del marco de la ley. ¿Por qué Chile es una república democrática? Lo vamos a ver. Primero, porque es de carácter representativa. ¿Qué significa representativa? Que el pueblo elige a sus representantes. ¿Cuáles son nuestros representantes? Elegidos periódicamente. ¿Cuáles son? A ver, Daniel, ¿cuál es un representante? Que uno ¿Cómo? elige. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué representante político eligen las personas para gobernar? A El más importante. los candidatos ¿Qué? El más Se importante. escuchó robótico un momento. ¿Presidente o no? El presidente. Después, Sí, ¿quién pues, más? presidente. Después, ¿quién? El presidente, ministro y El, Isadora. ¿Quién más? ¿cómo es? ¿A quién más elegimos? A los diputados. Diputados, perfecto. ¿Quién lo dijo? A ver, Alcaldes, Javier, concejales. muy bien. ¿A quién más elegimos? Alcaldes, concejales. Alcaldes, concejales, senadores. ¿Se dan cuenta que nosotros elegimos a esos representantes? ¿Se entiende? Muy bien, Karen y Karina. Muy bien, ambas. Profe, Dígame. usted cuando hubo esa marcha de los profesores de historia y filosofía, creo que fueron, ¿usted fue? ¿Cuándo fue eso? ¿O no fue marcha? Fue cuando varios profes afuera de la Moneda, creo que fue. Fue hace, si no me equivoco, Pero no, el año antepasado, cuando se quiso sacar la asignatura de historia, había una marcha de los profesores de historia, que es un gremio súper fuerte. Tenemos muchos premios nacionales a nivel de historia y que tienen un peso muy fuerte. Y sacar la historia para mucha gente es como siempre se ha dicho, que la gente quiere hacer olvidar el pasado y más plantearse el presente. Y los chilenos somos de memoria frágil. Entonces, por eso la historia, ¿no es cierto?, como asignatura es importante. Todas son importantes, todas desarrollan habilidades. Pero la historia es la función recordar nuestro pasado para que no se repitan los errores del pasado en el presente. ¿No es cierto? Y entender el presente a partir del pasado. Y a partir del presente, las ciencias políticas hacen proyectar el futuro. Pero nosotros estudiamos el pasado para que aprendamos de él. Es como la psicología, cuando les dicen a ustedes, ¿y usted por qué se ha sentido mal? ¿Cuándo cree que usted empezó a sentirse mal? Y le empiezan a hacer, a buscar en su pasado para encontrarle algo. Y la historia es lo mismo. Empezamos a buscar cuál es el origen de los problemas que tenemos en el presente para que no se repitan en el presente o en el futuro. Para eso es como una psicología social. ¿Ya? Letra B. Las autoridades son elegidas en elecciones libres, competitivas e informadas. Ojo, competitivas, es decir, tienen que haber hartos partidos políticos, hartos candidatos que representen ideologías. Informadas, es decir, que hayan propaganda en la televisión. Ahora se prohibió, ustedes saben que ponen muchos carteles en las calles porque uno por la contaminación visual y los gastos que genera eso. Pluripartidismo ideológico y en el muñeco los derechos humanos. Por ejemplo, en Chile, me acordó de Yahoo Respuestas, uno tiene un problema y alguien hace 2 años tuvo el mismo problema, muestra cómo resolverlo. Exacto. Muy bien, Daniel. Los derechos humanos, por ejemplo, ¿qué pasaría si llegara un partido político que dijera, o un grupo político, porque el partido ya no podría hacerlo, que dijera, ¿sabes qué? Nosotros queremos ser un partido que represente a los chilenos
y queremos que los extranjeros se vayan. No queremos extranjeros en nuestro país porque le hacen daño, le quitan mano de obra a los chilenos, etc. Ese grupo no podría participar políticamente. ¿Por qué? Porque está, en este caso, pasando a llevar ¿qué cosa? Los derechos humanos de esa persona. Exactamente. Está discriminando al extranjero. Exacto. Ningún partido político, grupo político puede atentar contra los derechos humanos, si no, no puede, no tiene legitimidad, no es legal. ¿Qué me escribió? Dice. Estaría bueno que en Gringolandia hicieran esa cuestión. Después, durante los gobiernos de la concertación se produjo una importante baja en la participación política, al menos en el Los segmento gringos son de la súper población cuáticos. joven adulta. El carácter representativo, para que ustedes entiendan, es una amenaza si la gente no va a votar. Es una amenaza. ¿Por qué? Se lo dije la semana pasada. ¿Por qué es una amenaza? Porque si no, los presidentes, las autoridades que elegimos, no cuentan con tanta legitimidad. O sea, en Chile, la elección pasada de presidentes y senadores fue a votar la mitad de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que 7 millones eran, creo. claro, fueron a votar 7 millones y 3.700.000 votaron por Piñera y ganó. Es decir, de los 11 millones que podían haber votado, Piñera ganó con 3.700.000. Es decir, pierde legitimidad porque no está representando toda la ciudadanía. ¿Se entiende? Es distinto que se hubiese ganado con 8 millones o con 7 millones, pero ganó con 3,5 millones y el otro candidato ganó con, o sea, no ganó, obtuvo 3.100.000. Entonces, Fueron por 300.000 o 400.000 personas que ganó Piñera, ¿no? 500.000 la diferencia, pero eso significó, pero de todas maneras, que los gobiernos no están siendo, son legales pero no legítimos, porque no están representando toda la ciudadanía. Y eso es un problema para el caso de Chile. Por lo tanto, el sistema político de Chile funciona como una democracia representativa, lo que significa fundamentalmente que A, se eligen representantes para que tomen las decisiones, B, todos pueden opinar y votar sin ningún tipo de restricciones, C, los ciudadanos participan directamente de las decisiones, D, se basa en la representatividad de todas las minorías, E, están representados todos los sectores sociales. ¿Cuál es la correcta? Ahí vamos viendo. 6, 8. ¿Quién más vota? ¿Ve? Importante votar. Aquí de los 27, 28 que hay, en este caso me descuento yo, Maglari y 25 alumnos, pocos están votando. La respuesta correcta es la letra A, es decir, se eligen representantes para que tomen las decisiones. En cambio, en Grecia, los ciudadanos tomaban las decisiones. Eso era una democracia directa. La de nosotros es indirecta, es representativa. Última pregunta. Uno de los elementos centrales de la democracia chilena contemporánea es el respeto al pluralismo político e ideológico. Es decir, que existan varios partidos políticos y varias ideologías. Sin embargo, de acuerdo con la constitución política actual, el Estado puede declarar inconstitucionales a aquellas organizaciones, partidos o movimientos políticos que, 1, inciten o hagan uso de la violencia como método de acción política, tiendan al establecimiento de sistemas totalitarios, atentan contra los principios básicos del régimen democrático. Respondan en el chat. ¡Qué rápido están! ¡Qué rápido están, chiquillos! Buena comprensión de lectora y rápida. Están todos en lo correcto. Muy bien, chiquillos, muy bien. Primero, en Chile, como se respetan los derechos humanos, el uso de la violencia para arreglar los asuntos o llegar a acuerdos no corresponde. Está echado. Tiendan al establecimiento de sistemas totalitarios como el nazismo, el fascismo, o el neonazi, todo eso, está echado, está prohibido en Chile. Atenten contra los principios básicos del régimen democrático, por ejemplo, contra la participación, contra la, en este caso, que exista solamente un partido político, no. Por lo tanto, en Chile, lo que se venera, en este caso se cuida, es, ya les dije, participación, competencia, es decir, muchos partidos políticos e ideologías, y que se respete la Constitución. Esas son las bases, los tres fundamentos de la democracia.
Mire, esta es una frase que yo agregué porque es importante, de alguien muy importante. La no violencia es un arma incomparable que puede ayudar a todos. Yo sé que no hemos hecho mucho por el camino de la no violencia, y sin embargo, si tales cambios sobrevienen, asumiré que es el resultado de nuestro trabajo, y que Dios nos ha ayudado a alcanzarlo. Mahatma Gandhi, discurso al Congreso Nacional Indio en 1942. Los planteamientos de Gandhi pueden ser reconocidos en algunos principios esenciales de las sociedades democráticas actuales, como son la de defensa de los derechos humanos y además en A. El nombramiento de las autoridades públicas por parte de los gobiernos. B. La misión de los gobiernos de gobernar en función de las minorías. C. La participación de los mayores de edad en los procesos eleccionarios. D. La necesidad de contar con naciones unificadas bajo un mismo Estado. E. La utilización de métodos pacíficos en la solución de conflictos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tobar, pero usted Tobar respondió por todo, así como por mí y por todos mis compañeros. El antiguo juego que nadie alcanzó a jugar alguna vez. La E, correcto. Mahatma Gandhi fue el padre de la no violencia. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos lo que está ocurriendo hoy en día, todos recuerdan a Martin Luther King, que también fue otro de los profetas de la no violencia. Es decir, que había que protestar, pero sin hacer daño. Como I Mahatma have a Gandhi, dream. dígame. I Gonzalo. have a dream. Exacto. Mahatma Gandhi, ¿qué hacía cuando quería protestar? Ayunaba, no almorzaba, no comía. ¿Qué hacía Martin Luther King con los negros de Estados Unidos? Se sentaban en las calles y no se movían. Eso era desobediencia civil, pero sin hacer daño. Por eso cuando con todo el problema que ha pasado con el chico que murió, ¿no es cierto?, por el policía Floyd, Por- ¿qué dijo el hermano? Y lo dijo ayer. Pidió Antes de paz, ayer. ¿Qué dijo? pidió paz, calma Exacto. la violencia. Exacto, dijo, mi hermano no querría que esto fuera violento. Que los reclamos sean pacíficos, ¿se entiende? Pero se entiende que hoy en día que la única forma de llamar la atención de los gobiernos es utilizando, ¿no es cierto?, la manifestación violenta. La violencia. Lamentablemente. Estamos hablando También los de medios de Estados Unidos, comunicación. que entre comillas es el paradigma de la democracia, que todos deberíamos seguir su ejemplo. Mentira. Estados Unidos tiene un fuerte problema, ¿no es cierto?, de integración racial o de grupos, en este caso, de color. Entonces, Tiene son hartos temas que problemas. todavía no pueden, en este caso, y que va a pasar mucho tiempo. O sea, ocurrió en el gobierno de Barack Obama, que fue el primer presidente negro que asumió en Estados Unidos, y sigue ocurriendo ahora con otro tipo de derecha, como Donald Trump. George Floyd, muy bien, Kayla Antonia, te lo agradezco. El hombre, muy bien. El sufragio en Chile, chiquillos, el sufragio. En Chile es secreto, es decir, yo voy a votar y nadie ve lo que yo voy a votar, por eso está todo cerradito. Es igualitario, es decir, mi voto vale igual que el de cualquiera de ustedes, vale lo mismo que el del presidente de la República, el del senador vale lo mismo, y es personal. Profe, siempre me ha hecho esa pregunta de que cuando uno va a votar no arreglarán los votos o cosas así. No. Por eso existe el famoso TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones. Y usted sepa, usted en las próximas elecciones, cuando, o se la ha visto anteriormente, que muchas veces, imagínese un voto que está mal marcado, y se dice, el vocal de mesa, el presidente de mesa, muestra los votos a la gente que está ahí, que están los representantes de las mesas, y dice, este voto parece que estuviera marcado en la primera alternativa. Y alguien reclama, no, están las dos. Y empiezan a discutir porque todo voto vale. Entonces, o se deja nulo, o se llega al acuerdo que finalmente no pertenece a ese a tal candidato. ¿Se entiende? Entonces, no, y eso se hace, es transparente. Cuando el conteo de votos se hace públicamente. Cuando dice ya, se cierra la mesa, se cuentan los votos, cuánto hay, y después se ve por los candidatos. Y se deja un acta, se va firmando cada uno. Y se hace público. Por eso, Chile, una de las cosas que más destacan de nuestro país, los estados latinoamericanos y a nivel mundial, es la transparencia que hay en Chile, y más aún, los resultados se entregan en el mismo día. O sea, ya a las 7 de la tarde ya se sabe quién es el presidente,
Y después viene todo el asunto de quién salió senador, pero hoy día es súper rápido. Aparte que si va a votar menos gente, más rápido es. Ese es el problema. Es personal. ¿Por qué también es personal? Porque yo no, sé que estoy enfermo, ¿puedo ir a votar por mí? No. Es personal. Usted tiene que ir. Usted tiene que ir. Va con su cédula, se presenta y yo voto. No le puede decir a otra persona, pues a votar por mí, que yo me siento mal, o estoy que me desmayo, sé que me falta agua, vota por mí mientras yo estoy sentado. No. Usted nomás puede votar. Y para poder votar, usted tiene que ser ciudadano. Mayor de 18 años. Exacto. Y los cargos de elección popular que tenemos en nuestro país son de presidente, diputados y senadores, alcaldes y concejales. El presidente es votación directa con el 50% más 1, senador y diputado votación directa y por mayoría simple, al alcalde por votación directa y por mayoría simple, y concejales por votación directa mediante un sistema proporcional, es decir, una cantidad que representa un sector, ¿no es cierto?, de la población. Por ejemplo, ¿cuáles son las comunas más populosas de Chile? Es decir, las que tienen mayor cantidad de población. Puente Alto. Puente Alto, bien. La primera. La segunda. Maipú. Muy bien. La tercera. La Florida. No sé si es Santiago. Sí, la Florida. Y cuarta, Santiago. Santiago Centro. Y si ustedes se dan cuenta, Puente Alto, La Florida y Santiago son las que tienen mayor cantidad de contagiados hoy día. De COVID-19. Porque tenemos mucha población. Mucha población. Entonces, pero también ahí hay mayor cantidad de concejales en esas comunas, por la cantidad de población. Por lo tanto, pregunta, queridos míos, en una elección política, según la institucionalidad jurídica de la República de Chile, para que el sufragio sea legítimo se requiere, entre otros aspectos, que la votación de la ciudadanía sea secreta y que además, a, solo voten quienes sepan leer y escribir, b, el Estado designa a los candidatos, c, voten todas las personas que viven en el territorio nacional, d, el proceso sea informado, e, la propaganda electoral sea financiada por el gobierno. Vamos votando por el chat. Esta es la más fácil. Gonzalo dice la D, Constanza la D, Scarlett la D, Ignacio la E, pero después puso la D. Ah, se equivocó. Shaylee la D, Ariel puso la D, Bastián puso la D, Daniel la D, Joel la D. Muy bien. El proceso tiene que ser informado, tal como lo vimos en la presentación anteriores, para que ustedes lo vean. Dice, las autoridades son elegidas en elecciones libres, competitivas e informadas. Por eso es importante que sea democrático y transparente. Por eso es importante la democracia actual. Entonces, chicos, ¿qué les pareció la clase? ¿Aprendieron algo? Buena. Sí. ¿Aprendieron algo? Porque lo importante no solamente que hayan estado presentes, sino ¿aprendieron algo? Bueno, sí. Me enteré que España todavía tiene una democracia, o sea, una monarquía. No pensaba que tuviera monarquía. Tienes que hablar más fuerte, Gonzalo, porque poco te escuchamos. No pensaba que España tuviera monarquía, no estaba enterado de eso. Eso aprendí hoy día. Exacto. ¿Qué se me ocurre? Y téngalo presente que en algún momento la historia va a cambiar. A ver, ¿a quién le puedo preguntar? Rocío, ¿qué te pareció la clase? ¿Aprendiste algo? Puedes decirlo por chat o puedes opinar con el micrófono, no hay problema. Lo importante, chiquillos, es que todas las clases ustedes vayan aprendiendo algo. Lo importante, y por eso les dije, yo no muteo, porque cuarto medio con ustedes ya los conozco tantos años que hay la confianza para que opinen. Ya los chiquillos que molestaban, entraban a las clases a molestar, ya esos desaparecieron. Por lo tanto, los que están entrando a clases son los que quieren participar. Y eso me encanta, porque hay responsabilidad. Y eso es lo que yo agradezco y agradecemos a todos los profesores. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué les gustaría en las próximas clases que tuviésemos que yo agregara? ¿Qué le gustaba de mis clases que yo agregaba?
y que no lo he hecho últimamente porque son muy largos. Y de hecho lo había conversado con la profesora Gladys, que hoy día está de cumpleaños, hoy día, para que la saluden, está por ahí, cumple 40 años. Me gustaría que pusiera así estos datos curiosos y divertidos que de la historia, como que bueno, antiguamente no se tenía mucha certeza de saber si es que alguien estaba muerto o no, entonces como que les pegaban con un palo o le gritaban para ver si es que despertaban, una cosa así. Mire, para que Ese vean, tipo de datos. relacionemos un poquito lo que yo les voy a mostrar. El Estado totalitario, China, con algo que tiene que ver netamente con el coronavirus, ¿ya? ¿Les parece? Ok. Bueno, Espero que no les dé miedo. ok. Ay, ay. Esperen un poquito. Voy a compartir. Al fin se despejó el cielo. Un número monstruoso de personas estaban enfermando. Tenían fiebre, tos seca, estaban desarrollando. ¿Por qué las nuevas enfermedades siguen surgiendo en China? Recién a fin de año de 2019, los funcionarios de salud de China reconocieron que tenían un problema. Un número monstruoso de personas estaban enfermando. Tenían fiebre, tos seca, estaban desarrollando algún tipo de neumonía y para algunos era fatal. Los científicos llamaron a la enfermedad COVID-19, confirmando que ese virus estaba infectando a miles de personas. Cuando intentaron rastrear el origen, encontraron una fuente posible: un mercado de comida en Wuhan, en China. Allí aparecieron 27 de los primeros 40 casos. No encontraron evidencias concluyentes, pero China no las necesitaba. Rápidamente cerró el mercado. Ya había sucedido antes, y en un lugar exactamente igual a ese. Un coronavirus había surgido de una feria similar en el sur del país. Entonces, el brote llegó a 29 países y mató a 800 personas. Se trataba del SARS. Ahora, 18 años después, otro virus pone en jaque a 100 países y ya mató a más de 5.500 personas. ¿Qué relación tienen los mercados con el surgimiento de estos virus? ¿Y por qué siempre pasa en China? La mayoría de los virus que no enferman suelen originarse en animales. Por ejemplo, algunos de los virus que producen la gripe vienen de las aves o de los cerdos. El VIH viene de los chimpancés. El mortífero ébola de los murciélagos. Y en el caso del COVID-19, hay evidencias de que pasó de los murciélagos a los pangolines hasta infectar a los humanos. Se sabe que los virus son capaces de saltar de especie en especie, pero es una rareza que uno tan mortal logre completar la travesía hasta los humanos. Para lograrlo, todos estos portadores deben reunirse en un mismo lugar. En este punto es donde la hipótesis del mercado de Wuhan cobra sentido. Es un mercado húmedo, sin control alguno por parte de las autoridades regionales o de Beijing. El tipo de lugar donde animales vivos son carneados para el consumo. Las jaulas de animales se enciman y los de abajo usualmente reciben todo tipo de líquidos, excrementos, pus y sangre de los de arriba. Así es exactamente como un virus salta de un animal a otro. Si ese animal entra en contacto con humanos, el virus también puede infectarlo. Y si el virus se propaga entre los humanos, se produce un brote. Si bien hay mercados en todo el mundo, los de China son especiales porque tienen todo tipo de animales, incluso salvajes. Que todos estos animales convivan en los mercados es producto de una decisión que China tomó hace décadas. En los 70, el país desmoronaba. La hambruna había matado a más de 36 millones de personas y el régimen comunista, que controlaba toda la producción, no lograba alimentar a su población de 900 millones de personas. Casi obligado, el régimen cedió el control y permitió la producción privada. Mientras la mayoría se ocupó de alimentos populares como el cerdo, algunos pequeños granjeros se abocaron a cazar y criar animales salvajes como forma de sustento. Y como la actividad comenzaba a alimentar al pueblo hambriento, el régimen los apoyó.
de los 80 no solo respaldó la actividad, sino que la institucionalizó, y así nació una nueva industria en China. Las pequeñas producciones se transformaron en grandes, y las grandes poblaciones de animales favorecen las chances de que un ejemplar enferme y propague el virus. Y si, además, un mismo productor trabaja con varias especies, aumenta el número de virus en las granjas. Como si fuera poco riesgo, la legalización de este mercado también aumentó la existencia de uno paralelo y clandestino. Animales como tigres, rinocerontes y pangolines son traficados diariamente a China. En este contexto, sucedió lo inevitable. En 2003 apareció el SARS. El virus nació en un mercado en el sur de China. Los científicos hallaron sus primeros rastros en una granja de gatos y betas. En ese entonces, y bajo presión internacional, China prohibió el mercado de estos animales y de otros salvajes, pero unos meses después, rehabilitó 54 especies. Es que la industria de animales salvajes en China no es solo para consumo humano, sino que se producen tónicos estéticos, estimulantes sexuales y medicina alternativa. Solo una minoría consume estos productos, los ricos y poderosos. Es a esta minoría que el gobierno chino privilegia en detrimento de la seguridad del resto. China suspendió miles de mercados como el de Wuhan en cuanto el brote de coronavirus se descontroló, pero las organizaciones de todo el mundo exigen al régimen que directamente los prohíba. Xi Jinping evade esa responsabilidad y ante cada brote solo ordena enmendar la ley de protección a la vida salvaje. Si no cierra para siempre estos mercados, brotes como el del coronavirus seguirán surgiendo. ¿Qué les pareció? La mea onda. ¿Por qué ¿Cuenta? siempre la cagan los ricos? ¿Se dan cuenta que Pone en contexto, un poco más en contexto el cómo se origina la enfermedad que deja ¿se la dan embarrada. cuenta? Si hay algo que se dan cuenta que el régimen, hablaban del régimen, el régimen comunista de la China de los 70 y 80, que era muy fuerte en ese sentido, y que frente a la hambruna vio obligado a entregar a los privados, en este caso a los agricultores, ¿no es cierto?, de que trabajaran en este caso, la comida. Y ahí fue el problema, pues. Se lo entregó, ¿y qué ocurrió? Fue, en este caso, lucrativo, y para ellos se aliviaron, porque no, ya el Estado se desligó un poco de esa preocupación, pero se la entregó ¿a quién? A la gente que empezó a lucrar y empezó a meterse con animales que eran exóticos, ¿no es cierto? Pero sabemos, y la historia ya nos ha enseñado varias veces en África y en Asia, que cada vez que ingresamos a un territorio donde la vida salvaje está por siglos, ¿no es cierto?, hay muchos virus. ¿Y qué es lo que hacen? Ir a buscar animales salvajes que son exóticos para muchas personas, pero traen consigo los virus. Por eso se repite, por eso decía el problema. ¿Por qué siempre en China es que ocurre eso? Es como si el ébola en África, porque la gente va a cazar monos, ¿no es cierto?, y otros alimentos a la selva y traen el ébola, que está en los murciélagos, que están dentro de la selva y de los bosques Sí. La en el falta caso de China. regulación sanitaria. Exacto, entonces es un problema, ¿no es cierto?, que va a seguir hasta que no se tomen las medidas suficientes de cuidar de que estos animales que se están trayendo no estén enfermos o no tengan virus. Y Así ahí es. decía al final que es llamativo. Miren, Chile tiene más casos de contagiados que China. Nosotros superamos los 100.000 y China llegó hasta los 80 y tantos mil. Y China tiene, oye, discúlpenme lo que voy a decir, pero China tiene 1.500 millones de habitantes y 80.000 nomás se contagiaron, y Chile tiene 17 millones de habitantes y ya superó los 100.000. Eso pasa con los gobiernos autoritarios, que esconden mi información. ¿Ustedes creen que de verdad habían 80.000 chinos nomás contagiados? O sea, eso han dicho las noticias 1,5 millones de habitantes. Pero, profe, ¿Mm? en la cultura. Sí, no, a lo que yo aludo, nosotros somos un país democrático, transparente, y hemos dicho, nosotros tenemos todo esto enfermo. Pero en China dijeron 80.000 y tienen 1.500 millones de habitantes. Nosotros tenemos 17 millones, nada. Sí, eso decía también la Segundo, OMS, que acusaba de China de ocultar información. el mismo caso de Venezuela, el mismo caso, ¿no es cierto?, de Corea del Norte. No han dicho nada Ajá. respecto a cuántos enfermos tienen.
En cambio, los países democráticos todos los días dicen cuánto es la cifra total. ¿Se entiende? Por eso es tan importante la democracia, porque es transparencia. En cambio, en este tipo de gobierno autoritario o totalitario, la verdad se esconde. A lo mejor, ¿cuántos enfermos hay y que no se sabe? A lo mejor está pasando la terrible en esos países, pero nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque se controla la información, los medios de comunicación. ¿Qué opinan ustedes? Entonces no somos un país democrático. Somos un país democrático. Y por eso todos los días, Profe, usted ve, todos los días le dicen cuánta gente está contagiada, cuánta gente está muerta. igual me están ocultando información porque mi hermano trabaja en enfermería ¿Mm? y dice que ha visto como muchas personas morirse y como que la cifra que están dando es muy poco. Claro, o sea, uno puede pensar, y hay que hacer también alusión, primero, tal como lo dijo ayer el ministro, y hoy día se empezó a aplicar, quienes realmente se están contagiadas, incluso después de muerto, y que se detecten que tenían el COVID. Porque hay que ser responsable en eso, porque hay gente que muere de otras cosas y no necesariamente COVID. Porque hoy día si hay gente que muere, por ejemplo, por un paro cardíaco, no le vamos a decir, murió justo, ya pongámosle COVID. No, hay que ser súper responsable en eso. Hay gente que, mi mamá también es enfermera y también sé que ella va gente que va con dolor al pecho, pero no va al pecho porque está con tos, sino que va con dolor al corazón. Entonces, en ese sentido hay que ser súper, y por eso en los países, hay que ser, en los países democráticos, la transparencia es importante, la transparencia. Y Chile, por lo menos, como país democrático, igual que el resto de los países de Europa y de América, lo son. Pero en los países que yo les dije, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, China, hay cosas que no calzan, que no se saben. Y lamentablemente es por esos países, es lamentable por esos países. ¿Les gustó la clase, chicos? Sí, profe. Bastante. ¿Sí? Entonces la próxima clase, Sí. como ustedes lo vieron, vamos a poner más videos, ¿les parece? Sí. Más Ya. videos. Pero, profe, Dígame. pero entonces somos, no somos un país democrático, ¿nos mienten o no nos mienten? Mire, la gente va a votar, se eligen los candidatos por el que ganó por la mayoría, la gente puede manifestarse pacíficamente, públicamente, por lo tanto, Chile es un país democrático. Hay participación, hay partidos políticos, hay una constitución que vela por los derechos humanos y que la gente participe. Chile es un país democrático. ¿Que puede ser mejor, una democracia más representativa, en que estén representados todos los grupos? Se puede hacer. Y por eso, si el próximo año hay que cambiar la constitución, la gente tiene que ir a votar por eso, para que cambie. Y hacer una constitución más democrática. Eso es responsabilidad de ustedes. Chicos, les envío un abrazo, cuídense harto, gusto de haberlos tenido en clase y nos estaremos viendo en cualquier momento. Cuídense mucho, por sobre todas las cosas. Chao, profe. Chao, un abrazo. Saludos a todos. Chao. Profe.